Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros en Cuarto Poder este viernes 1 de noviembre del año 2019 con quórum completo. Miguel Mora, director del programa en Managua, junto a Jaime Arellano. Acá nosotros, don Aníbal Turuño y su servidor Luis Galeano. Repaso, Miguel, si me das el chance, otras noticias que ocuparon la atención de la población nicaragüense durante esta semana. Daniel Ortega consideró que el sistema penitenciario del país es humanista y dijo que había que comprender darle un enorme respaldo al trabajo que realizan dentro de las cárceles. Creo que Miguel tiene algún elemento más para hacer Cínico, algún contraste sobre lo que dice Ortega, que soslaya la muerte incluso de un reo político como Eddie Monte, asesinado por disparos de custodios en la cárcel Modelo. Ese es uno de los temas. Lo otro, hablando del mismo Ortega, hay un informe brindado por su consorte que dice que tenemos más de 16,000 policías en el país. Cuando Ortega asumió el poder en el 2007, habían 6,000 policías. Tenemos 16,000. ¿Por qué tantos? ¿Para qué? ¿De qué se trata? Es parte de los cuestionamientos. El vino consagrado de la Iglesia Católica ocupó también la atención esta semana después de que el cardenal Leopoldo Brenes informó que los tienen bloqueados en la aduana un cargamento de vino y que ha instruido a los sacerdotes del país a echar menos vinos en el cáliz para que les rinda un poquito más. Increíble lo que estamos viendo en nuestro país. Pelayo Castro el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, tuvo una conferencia en la UCA y habló de la libertad de expresión. Dijo que es pilar fundamental de cualquier democracia y la importancia de estas palabras es en el contexto en el que estamos, ¿no? En donde la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas está cada vez más afectado por las medidas que toma la dictadura. Por otro lado, otras fotografías que han dado que hablar también es la de la reunión de un almuerzo que ofreció el embajador de Alemania en Nicaragua, el nuevo embajador Christoph Bruncherer, que invitó a un almuerzo, y esto hay que decirlo de entrada en el tema porque seguramente vamos a profundizar sobre él, invitó a su residencia, a la residencia del embajador, a personeros de la dictadura, a otros diplomáticos, a gente de la sociedad civil, a políticos, a miembros de la Alianza, a miembros de la Unidad Azul y Blanco, y eso ha generado en una gran parte de la población una enorme inquietud, en otros inconformidad y en otros hasta repudio, porque ven en un solo evento a gente que critica la dictadura, y ahí andaba el tenor frustrado Laureano Ortega, y lo ven saludándose con el nuevo embajador, y la gente dice, ¿qué hace esto con los asesinos? Cuando de nuevo debo decir que es el embajador el que invita, ¿verdad? Que es el embajador el que dispone quién puede estar y quién no puede estar. El punto acá para mí es a quién saludás, a quién no saludás, con quién te tomás fotos y con quién no. Porque lo cortés no quita lo valiente, saludar a alguien no te quita nada. Pero tomarte la foto sonriente, ¿verdad? Y hacer como que nada pasa. Miguel ha tenido también la oportunidad de estar en un evento diplomático y darse su lugar, porque es darte tu lugar. Y el último punto, para que después le entremos a cualquiera de los que hemos mencionado, que yo tengo en mis apuntes, es el impeachment contra el presidente Donald Trump, ¿verdad? Que ha sido aprobado por el Congreso la ruta jurídica para que sea destituido del cargo. Pueden hacerlo en el Senado, los republicanos son mayoría y muy difícilmente va. Cámara de Representantes es un largo camino que han decidido recorrer. Miguel, dale. Sí. Yo puedo asegurarle con la verdad, en presencia del Espíritu de Jehová de los Ejércitos, que en Nicaragua se tortura todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora, todos los días. Wow. Y se tortura en las cárceles sandinistas.
Yo fui testigo por casi medio año de cómo golpearon, de cómo les quebraban los dedos a los presos, cómo patearon a Yogran Suazo estando esposado, con sus manos en su espalda, el jefe de la edición, la famosa 300, la de máxima seguridad, solo porque él emitió un video en una ocasión. Lo dejó sin comida, lo dejó aislado y lo dejó tirado en una celda sin nada, simplemente en el suelo, después de que le golpearon su rostro y le patearon el pecho, él personalmente. Yo fui testigo cuando el día que mataron a Eddie Montes, cómo disparaban los guardias desde los torreones hacia el edificio donde estaban los presos políticos en la sección 16, que se le llama. Yo soy testigo y denuncio que se tortura todo el tiempo cuando te meten a una celda de 2x3, donde solo tienes unas 2 ventanas del tamaño de tu cara, un poquito más pequeña, donde te cierran con una puerta de este grueso de metal, que ni siquiera le ponen candado o un llavín, te atornillan la celda y te dejan enterrado en vida. Yo pasé 6 meses en ese sistema penitenciario y según las Naciones Unidas, este régimen de aislamiento que se ocupa para algún tipo de reo que ha cometido algún delito dentro o alguna falta grave, te sancionan por hasta 15 días. Cuando vos pasás 15 días en este régimen que para los sandinistas torturadores, policías sandinistas y miembros del Ministerio de Gobernación, que todos los conocemos, todos los presos políticos sabemos quiénes son, con nombre y apellido, los vimos a sus caras. Cuando vos pasás 15 días, dicen las Naciones Unidas, los derechos humanos de las Naciones Unidas, bajo ese régimen de máximo aislamiento, ya es tortura. Y ahí hay un preso político que se llama Marvin Vargas Herrera, el Cachorro, que va sobre los 9 años bajo ese régimen. 9 años. 9 años enterrado en vida. Y así nuestros presos políticos que ya sobrepasaron muchos el año, que todavía están en prisión, más de 100, casi 150 presos políticos. Aquí en Nicaragua, don Daniel, cualquier sandinista que me esté escuchando, te lo estoy diciendo sinceramente delante de mi Dios, se tortura todos los días. Y es una de las deudas, una de las vergüenzas más grandes del sandinismo, porque se prometió siempre que nunca iba a haber más tortura después del somocismo. Pero aquí utilizan la tortura como un arma política para minar el corazón, la mente y el espíritu del ciudadano que piensa diferente. Así de que rayan en la absoluta demencia, es demencial, es locura, están dementes, cinismo demencial, decir y engañarse ellos mismos de que aquí no torturan. Y la tortura es un crimen de lesa humanidad. Entonces, yo lo puedo decir, y están mis compañeros, presos políticos todavía, casi 150, y los casi 1000 que ya estamos fuera de esas mazmorras, de que aquí los sandinistas torturan. Todos los segundos, mientras usted está viendo ahí, está en su casa, anda paseando, se hace de la vista gorda o no, torturan. Hay ciudadanos nicaragüenses. Y voy más allá, los presos comunes también sufren desde hace mucho tiempo este tipo de tortura. Es una política, es un método cubano que están utilizando al interior de nuestro sistema carcelario. Y eso, nosotros somos testigos. Y la historia
y en el futuro gobierno se va a develar todo el sistema con nombre y apellido de cómo ese sistema espantoso de tortura se instauró en Nicaragua, y Dios quiera que muy pronto ya eso deje de ser, porque es una maldición para todo el pueblo de Nicaragua. Eso se lo puedo decir con toda la certeza del mundo. Es algo, yo casi no soy muy certero, yo analizo y digo, pero eso sí es cierto. En Nicaragua los sandinistas torturan. Dejen de hacerlo, arrepiéntanse, tengan misericordia, porque miren que la tortura, incluso en la palabra del Altísimo, uy, cuidado con los presos, dicen, sufran como si ustedes están presos. Imagínense qué les espera a esos torturadores, a ellos y a sus familias, en el paso del juicio eterno y divino. Eso me llamó la atención. Creo que en la reunión, yo como periodista a lo largo de 30 años, 5 años de ejercer periodismo en Nicaragua, pues he estado mucho. El ambiente diplomático nosotros lo hemos palpado pues desde 1990 y antes de eso. Y yo creo que los diplomáticos siempre son un puente, una cuna donde han tratado de reunir a gente que piensa diferente, siempre ha sido así. Yo veo en este caso mucho la diplomacia como el arte de la hipocresía, porque un embajador tiene que invitar, en verdad tiene que invitar a alguien del gobierno que no le parece, y le tiene que saludar, y le tiene que sonreír, y le tiene que atender diplomáticamente. Y cuando nosotros vamos y nos invitan, ellos nos reflejan su cariño real, pero al mismo tiempo nos ponen con otra gente que son nicaragüenses, pero que estamos en pleito, que estamos en desunión. Y entonces nosotros tenemos no ser corteses, porque hay limitaciones en eso, pero sí tratarnos de dar nuestro lugar. Pero la idea es que se acerquen los opuestos, comiencen un diálogo y que las crisis se solucionen. El problema es que el que tiene que ir a esas reuniones hipócritas, diría yo, diplomáticas, es el dictador y la dictadora, y eso no salen del cementerio que es el Carmen, porque no les gusta salir de ahí. En esencia, eso, porque quería retomar al final lo de la economía, y quería recalcar algo para no ser también tan absoluto, porque dicen, no, esto no va a pasar y va a pasar dentro de mucho tiempo, o esto va a tomar tantos años, o Daniel Ortega, yo sé que no se va a ir en diciembre, se va a ir hasta dentro de 20 años. Eso no lo podemos decir, nadie lo puede decir. Desde el 18 de abril yo me quedé curado con eso. Y además, como soy un hombre creyente y cristiano, sé que Dios está en control de todo esto, y particularmente lo que está pasando en Nicaragua. Y el hombre ante Dios, ni de su propia vida es dueño. Muchachos. Jaime, la hipocresía, la diplomacia, ¿qué crees vos? Mira, yo quería, solo antes de entrar a ese punto, no solo Miguel es testigo de la tortura en la cárcel de Nicaragua, también se nos ha olvidado que cuando se escriba la historia de este país, cuando haya libertad y se pueda hacer una verdadera investigaciones, vamos a encontrarnos las cárceles clandestinas y lo que ha sucedido en esas cárceles clandestinas. Yo he platicado con gente, chavalos que gracias a Dios han sobrevivieron, que fueron capturados y llevados a esas cárceles clandestinas, y ya no digamos todas las salvajadas y las torturas que fueron sometidos, pues. O sea, no solo en las cárceles regulares, ¿verdad? Sí es que se les puede llamar regulares, pero también que hay cárceles clandestinas, ¿verdad? Que sabemos que existen, desgraciadamente no sabemos los lugares, pero ahí están, y son usadas y están siendo usadas todavía, ¿verdad? Con lo otro de la hipocresía diplomática, yo creo que todo llega hasta cierto punto, y solo me vino a la mente
la anécdota que nos contó Miguel cuando recién salido y fue a una actividad de la Embajada Americana y que nos contó junto con Verónica. Y cuando estaban ellos ahí en el acto, de repente vieron venir al general del ejército, Avilés, que se le venía a acercar a Miguel y a Verónica. Verónica inmediatamente dio la vuelta y dijo, por favor que no se me acerque, por favor que no se me acerque. Y Miguel ni siquiera dijo, le reclamó a Avilés y cómo había permitido y me acuerdo más o menos de la anécdota que contó Miguel. Ese tipo de carácter es el que necesitamos en Nicaragua para cambiar las cosas, ¿verdad? Yo estoy claro que en la embajada, cuando te invitan a la embajada, vos vas y tenés que actuar de una manera protocolaria, civilizada, pues pongámosle, y no a ir a causar escena. Pero hay maneras educadas de hacer las cosas para dejar claro los mensajes. Y una de ellas es no necesariamente vos tenés que aceptar tomarte la foto cuando te piden que te tomes la foto. Yo me acuerdo que en varias ocasiones, sobre todo en la Embajada de España, que era otra de las actividades que antes llegaba yo, y que llegaban casi todos los dos sectores, pues los tres sectores, que había, me decía una foto, no, gracias, brother, muy amable. Y no me la tomaba, ¿me entendés? Pero sí me acuerdo de la anécdota de Miguel, cuando puso en su lugar a Avilés, para que quiso curarse en salud, precisamente para hacer caer a Miguel en la trampa de que se tomara dándose la mano, una foto y aquel decir, ve, estoy todo pigudo. Así que yo sí me preocupa, sí, yo creo que no solo porque yo estoy de acuerdo con Miguel y hemos coincidido en muchas cosas el día de hoy, yo creo que hemos coincidido los cuatro en muchísimas cosas el día de hoy, es que la situación en Nicaragua, hay una enorme inseguridad, una enorme intranquilidad, una enorme incertidumbre, ¿verdad? Si vos me decías que inclusive hay cosas que podría decirte que ahorita, por ejemplo, no nos conviene que convoquen a elecciones libres antes por lo menos que nos tiene que dar por lo menos un año y medio para prepararnos. No está lista la oposición para ir a unas elecciones libres y transparentes a corto plazo. Es mentira. O sea, y eso le agrega más a la incertidumbre que hay en el país. Porque vos ves que el Frente Sandinista tiene trazado su plan de trabajo. Y Miguel que fue sandinista, y hay que reconocerle al sandinismo que siempre ha mantenido una disciplina. Siempre va trabajando las 24 horas del día en un plan de sobrevivencia y en un plan de ataque. Y eso desgraciadamente no lo vemos en los liderazgos de la oposición. ¿A ti crees que el trabajo de la oposición es de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche? Y aquí no veo el mismo esfuerzo de un lado que del otro. En los liderazgos estoy hablando, ¿verdad? En el pueblo no, el pueblo es increíble lo que este pueblo ha resistido, ¿verdad? Pero sí lo que está gobernando ahorita es una enorme incertidumbre, una enorme represión económica, la gente se está quedando sin trabajo, la gente, y eso se va trasladando en que la mora en las instituciones, ya sea públicas o privadas, va a seguir aumentándose, porque no hay de otra, pues va a llegar la gente el que tiene que decidir con lo poco cuando los despidieron y que lo indemnizaron, aquellos que todavía tienen esa plata, ¿verdad? O aquellos que están recibiendo remesas de afuera, que esa remesa era para complementar los sueldos que ellos recibían. Ahora hay mucha gente que solo recibe la remesa y no tiene sueldo, entonces tiene que decir, ok, con esa remesa ¿qué pago? ¿Pago la luz o pago la comida? ¿Pago el agua o pago la comida? Tengo que dejar para el colegio de los muchachos, tengo para ciertas cosas, medicina para acá. Y entonces lo que uno deja de pagar la luz, deja de pagar el agua, deja de pagar los servicios básicos, porque no te queda de otra, vas reduciendo lo que compras en el mercado, ¿me entendés? Y eso estamos viviendo aquí en Nicaragua ahorita. Yo escuché también, porque Miguel nos contó la anécdota esta del Chile Business, que se le acercó ahí
en la actividad de la Embajada Americana, realmente es doloroso ver cómo una persona y los que están alrededor de él, que no vamos a mencionarlos porque no vale la pena, cómo tratan como de llegar a saludarte después de que te han golpeado, que te han torturado, que han respaldado que te torturen, que te golpeen, que te encierren injustamente. Es decir, una cosa es la diplomacia, otra cosa es la hipocresía, como decía Miguel, y yo creo que lo que dice Jaime, yo lo decía también en mi programa y lo reitero ahora, vos no estás obligado a tomarte una foto con nadie. Y cuando vos miras sonriente a una persona con otro que ha respaldado desmanes, que ha respaldado barbaridades y que justifique el actuar de la dictadura, pues lógicamente que te salta inmediatamente la pregunta de qué está haciendo esta persona que supuestamente lucha contra la dictadura con este empresario, por ejemplo, que está ahí y que defiende las barbaridades que hace la dictadura. Mira, es bien difícil de asimilar y sobre todo entre nicaragüenses, pues decir, el tema de la diplomacia, digamos, son visitantes, son representantes de otros gobiernos, pero entre nicaragüenses tener esa actitud y yo diría el cinismo de aproximarse a una persona que dejó a su hijo, que tuvo que estar en distancias, que sufrió la cárcel, que sufrió la tortura y sufrió el inmenso sufrimiento de estar encerrado en una 3x3, brother. O sea, y que llegue alguien del gobierno a expresarle y decirle sentimiento, me parece lo más hipócrita del mundo. Ahí lo aplico 100% entre nicaragüenses. Me parece que lo que hacen los diplomáticos, pues, su función es ser una bisagra. Me parece que hay tal vez un poquito de que pierden un poquito de percepción en el sentido de que, pues, yo no pondría, y sinceramente si me preguntas como nicaragüense, pues, en el mismo lugar donde está Miguel con sus torturadores, con los que cometieron y ejecutaron y respaldaron el encarcelamiento de Miguel y de Lucía y de todos los que estaban ahí. Y llegar y aproximarse y de pronto olvidar los 300 y pico de personas que fueron asesinadas. Eso me parece aberrante y me parece que Miguel y su posición definió en ese momento. Pero el tema de los diplomáticos a mí me parece que esa es una bisagra. No, pero además el diplomático tiene derecho a invitar a quien quiera. Por supuesto. Los que están participando en la actividad son los que marcan las distancias y los límites. A mí me decía un amigo diplomático, pues que no nos hubieran tomado la foto a los rusos y a los americanos cuando partíamos en la fiesta. Pues, o sea, porque en la diplomacia realmente es otra cosa. Sos bisagras, sos encuentros, sos buscar soluciones, puntos intermedios, etcétera, etcétera. Ahora, lo que me parece que debe haber un poquito de sensibilidad es que no me podés tratar de encerrarme en el mismo cuarto con el que viola, con el que asesina, con el que reprimió, con el que le hizo tanto daño a un poco de gente, periodistas, ciudadanos, estudiantes, campesinos, y que causa repulsión. Entonces me parece que desde esa perspectiva, si yo fuese que tener una sugerencia, pues yo hubiese separado un poquito y poner puntos intermedios y tal vez no mezclar a ese nivel, porque sí es repulsivo y admiro a Miguel, haber hablado con la firmeza, la rectitud, con su moral en alto al general. Estás enfrente de la fuerza, estás enfrente del jefe del ejército y me parece que, no voy a revelar, pero la conversación me parece un cinismo extraordinario. Sí, la verdad es que cuando alguien de ese cargo se te acerca y te dice, ¿cómo estás? Después de lo que pasó, ¿cómo estás? No me pregunté cómo estoy, hermanito. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre preguntarme cómo estoy? Y ese fue el saludo en esa ocasión y aclaro, el Chelevizne Avilés. Sí, porque ¿quién es el Chelevizne? El Chelevizne Avilés.
el jefe del ejército. Hombre, y conocemos a Miguel. Miguelito pasó sin su padre, sin poder entender y saber qué estaba pasando. Y todavía le preguntan cómo Y a está. todos se nos movió el piso cuando él regresa y le pregunta a su papá de dónde estaba. Y le dice que estaba Y trabajando. todavía le preguntan cómo está el otro.